Hey, ¿qué tal, chavales? Espero que estén muy bien. Así que lo que estáis viendo en pantalla es una cuenta que tengo en venta, es de nivel 40 y voy a enseñaros lo que tiene, ¿vale? Tiene todo comprado, tiene todo, yo qué sé, todos los apartamentos comprados llenos de deluxo en los dos personajes, ¿vale? Lo voy a bajar de precio, lo dejaré en Instagram y como sabéis que esto se puede pasar a la Play 5 en cuanto salga ya aquí en España, creo que sale el día 19. Y pues nada, quedan 9 días más o menos. Y pues nada, chicos, como veis la cuenta está llena de deluxos, todo lleno en los dos garajes, en todos los garajes y en los dos personajes, ¿vale? El personaje principal y el secundario. Y nada, chicos, empezamos con el vídeo, ¿vale? Lo dejaré en mi Instagram abajo, os dejaré en la descripción del vídeo, está mi Instagram, la publicaré ahí también. Y nada, si a la gente le interesa, pues que me hable en direct y ya está. Y nada, chicos, lo primero que os dejé en comunidad, para que votéis qué vídeo subo primero, el de duplicar solo o uno que salió nuevo que es masivo con fagios, ¿vale? Y de momento va ganando lo de duplicar solo, que es este que estoy grabando ahora mismo. Y bueno, igualmente subiré el otro pues más tarde, ¿vale? Así que los requisitos que necesitamos, súper importante, centro de operaciones con plaza de aparcamiento en el espacio 3 aquí. Plaza de aparcamiento, no tenéis que tener vivienda ni taller de armas y vehículos ni nada. Espacio 2 puedes tener, pues yo que sé, taller de armas, porque si pones en el espacio 2 taller de vehículos y armas, no te deja poner plaza de aparcamiento en el espacio 3, ¿vale? Así que tienes que poner la plaza de aparcamiento en el espacio 3. Y luego necesitamos un búnker, ¿vale? Puede ser este o si no, bueno, el más barato que está aquí arriba, ¿vale? 1 millón con algo. ¿Vale? Este es el más barato del juego, que igual, da igual qué búnker tienes, ¿vale? Te sirve igual. Y luego lo que necesitamos, chicos, es el ¿cómo se llama? El recreativo, ¿vale? Recreativo, y tenemos que tener un Dunefab dentro del recreativo. Así que nada, lo compráis de Wallstock también y lo guardáis ahí en el recreativo, ¿vale? Lo vamos a hacer en club nocturno, ¿vale? No vamos a usar el club nocturno. Y bueno, aquí me va a poner de modo pasivo para que no me maten, pero vosotros, chicos, duplicar Isis, ¿vale? No hagáis como yo, no duplicáis este coche modeado o cualquier otro modeado. Igualmente se puede, pero en mi caso, en esta cuenta, o sea, no necesito dinero, tengo todos los coches de luxos en el segundo personaje, en plan que no necesito nada, por eso voy a duplicar, pues este, me da igual si pierdo el Dunefab que vale más o lo que sea, en plan, me da igual, ¿vale? O sea que estoy duplicando un coche modeado simplemente para tener dos y cambiarle la pintura y así tendré dos coches modeados. Pero vosotros para ganar dinero duplicar Isis, ¿vale? O si no, pues LGs retro, que también darán un poco más de dinero, pero mejor los Isis porque saldrás ganando como 1.500.000, ¿vale? Si duplicas un Isis, hay un montón de vídeos que he subido de duplicar Isis que nos dan por cada, o sea, por cada duplica 2.400.000, ¿vale? Es lo que dan. Y bueno, pues lo primero que vas a hacer es entrar al búnker y meter el coche que llevas, por ejemplo el Isis, y lo metes al centro de operaciones, ¿vale? El primer paso es coger un coche, el que vayas a duplicar, un Isis, cuanto más modificado esté, con lo máximo, en plan que esté tuneado al máximo, con las ruedas más caras, la pintura más cara, las armas delante, detrás, todo, te dará 2.400.000 por esa dúplica. Te quedarás con tu Isis que te vale 1.800.000 y tendrás una copia que vale 2.400.000. Porque la estás duplicando por un coche que vale dinero. Si fuera por un coche que vale $0 para gente que tiene Criminal Starter Pack, no le va a dar 2.400.000 porque el Dunefab lo tienen a $0. Entonces le dará 1.800.000 por el Isis. Así tendrá dos, el original es suyo y la copia que vale 1.800.000, ¿vale? Las dúplicas son las que se quedan al final en el centro de operaciones. Las originales se van a donde está el otro coche. Así que nada, yo voy a dejar el coche aquí. Fijaros en la matrícula, la tengo personalizada, pone Auron. Y nada, la dejaré así tal cual. Dejamos la puerta abierta, nos cambiamos de conjunto. Esto es una recomendación, ¿vale? No hace falta que lo hagáis, no hace falta que cambiéis de conjunto ni que dejéis la puerta abierta, ¿vale? Lo importante, chicos, es estar en una sesión pública, ¿vale? En una sesión por invitación casi nunca funciona, ¿vale? O sea, alguna vez puede funcionar, pero ya os digo yo que te fallará un montón de veces y no merece la pena. Pues yo prefiero hacerlo así, ¿vale? En la sesión pública te va a funcionar al 100%. Así que nada, una vez ya guardas el coche, lo dejas ahí en la entrada del búnker. Ahora ya nos vamos a recreativo. En el recreativo tenemos un Dunefab, ¿vale? Que vale 1 millón con algo, 1.200.000 o 1.130.000 creo. Y si tienes una misión del centro de operaciones que se llama algo de la señal, interrumpiendo la señal o intercepción de la señal o algo así, solo te valdrá 800.000, ¿vale?
Así que lo compras por 800.000 y ya está. Ahora ya nos vamos a recreativo. Como veis no me deja quitar, bueno, aunque quite el modo pasivo me tengo que esperar 30 segundos. Así que nada, voy a coger un coche de la calle y me voy a recreativo. Vale, no podemos irnos con un coche personal nuestro. Vale, así que o vamos con un coche de la calle o si no con un Buzzard hasta recreativo. Yo ya estoy aquí, he ido a un coche de la calle como veis. Y ya pues vamos adentro. Es facilísimo, es totalmente solo, sigue funcionando. Los trucos con el club nocturno también sigue funcionando. El de pasar coches amigos también sigue funcionando. Pero chavales, el siguiente vídeo que voy a subir después de este es súper masivo. Me gusta muchísimo más porque es con fagios. Es como los trucos que salieron hace tiempo de que el amigo se aleja con la fagio y tú pues lo pides, ya sabes ese truco, ¿no? Que salió hace mucho. Pues parecido, es súper fácil. Bueno, se necesita ayuda de un amigo. Y bueno, como tenemos aquí el Dunefab, estoy en una sesión pública como estáis viendo. Lo que hacemos es pues unas 2 veces o 3 pasarnos al otro asiento, ¿vale? Antes de hacerlo, mantenemos pulsado botón derecha es para cambiar de asiento. Y cuando ya estemos seguros de hacerlo, le tenemos que dar a la vez aceleración y botón derecha. Y mantenemos botón derecha, pero en la aceleración solo es un toque, ¿vale? Así que será un toque al R2 y mantenemos pulsado hacia la derecha, pero a la vez, ¿vale? Pero mantengo pulsado hacia la derecha, pero solo le he dado un toque al R2. Y ya está, fijaros, el coche tiene que desaparecer, aparecer, luego desaparecer. A veces desaparece tal cual, en plan que no la vas a ver ahora cuando se cargue, ¿vale? Fijaros que desaparece, o sea, aparece y luego desaparece. A veces no, ¿vale? A veces simplemente sales a pie y el truco es así, ¿vale? En plan, si sales a pie, pues muy bien. Y nada, ahora ya nos vamos de nuevo al búnker, ¿vale? Para terminar la dúplica. Así que vamos allá. Ah, lo que se me olvidó decir, que la cuenta que dije que la tengo en venta, ¿vale? La pondré en Instagram, así que solo interesados que me pregunten, ¿vale? No me digan, oye, ¿me la regalas? Porque no la voy a regalar, ¿vale? O sea, lo digo así porque no es ningún sorteo ni nada. Es una cuenta mía que voy a vender y ya está, ¿vale? Y que si a alguien le interesa, que me hable en el direct, o sea, en el direct en Instagram o lo que sea. Y pues nada, ¿qué más? Volvemos aquí al... No sé si habéis visto la noticia ya de que se puede transferir datos para gente que ya tiene la Play 5. Bueno, yo en mi caso aún no, porque aún no salió por aquí en España hasta el 19. Y bueno, tampoco la compraré nada más salir, voy a esperar unos meses, luego la compro. Y nada chicos, lo de transferir datos, en plan datos guardados de todos los juegos, se pueden jugar, en plan no vas a perder tus... No se van a repetir de cero, porque sabéis que el GTA 5 se podrá jugar en la Play 5. ¿Vale? El mismo en la Play 4 se puede jugar en la Play 5 y tendrás todo tu progreso, así que está muy bien. Fijaros en la matrícula y ahora al montarme se tiene que cambiar y va a coger la matrícula del Dunefab, ¿vale? He alejado la cámara para que veáis que no es un corte ni nada. Ahí está, cambia la matrícula y ya lo guardo. Ahora tendré dos, tendré esta, la que llevo ahora, es la dúplica, ¿vale? Si esta fuera un easy, esta es la que vale 2.400.000 y la original es la que se va al recreativo, ¿vale? Así que nada, primero se guarda en el centro de operaciones, súper importante, porque si te montas y sales a la calle, no se va a guardar. Sales a la calle y se va a transformar, por ejemplo, en un Dunefab, o se va a transformar si fuera un LGRH8, aunque ahora no se puede hacer eso, pues se transformaría en otra cosa, o sea, en el coche malo. En fin, que no os meto rollos con esto, pero tenéis que guardarlo, ¿vale? Tenéis que guardarlo sí o sí, si no, no va a funcionar. También lo intenté con el casino, con el garaje del casino, solo probé una vez y no me salió y dije, bueno, lo dejo ahí, ¿vale? Que igual voy a probarlo con las instalaciones, lo probaré con el casino, ya lo he probado, me faltan las instalaciones y no sé qué más, pero bueno, ya lo probaría, iré probando cosas. Y nada chicos, aquí voy a llamar al mecánico para que veáis que se ha duplicado. Este coche creo que se llama Cabrio 9 o algo así, pero bueno, lo tenemos en el recreativo, ¿vale? Ahora lo vemos, ahí está. Y así que nada, esa es la copia, o sea, esa es la original, la que está en el recreativo, y esta es la copia, como habéis visto, se ha cambiado la matrícula. Y nada chicos, nos vemos en el próximo vídeo, cuidaros mucho y adiós. See the horizon, turn us to thousands.